Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas, los que están aquí, también los que están lejos en otros países y que más tarde, ¿verdad?, van a mirar esta grabación por las redes sociales, por Facebook y YouTube. Bueno, lo que estamos haciendo aquí con mucho sacrificio, este es el sacrificio de un buen número de personas, de un grupo de personas que se esfuerzan para que podamos hacer algo de beneficio, de bendición para ustedes desde aquí, de la ciudad de Houston, Texas, la ciudad espacial, para ustedes con mucho cariño, con mucho amor. Hacemos esto para edificar su vida, si ya seas evangelista, pastor, o maestro, o apóstol, o misionero, o seas tú quien sea, si eres cristiano o no eres cristiano. Bueno, este programa está hecho para cristianos y no cristianos, ¿ok? Así que lo hacemos con mucho amor, con el fin y propósito de motivarte, animarte y hacerte saber que Dios te ama y que no estás sola, no estás solo. Dios quiere ayudarte, solamente Él quiere que tú te dejes ayudar y vas a ver cómo Dios va a venir a tu encuentro para ayudarte y restaurarte y levantarte. Vamos a cantar este canto que dice: un día orando le dije a mi Señor, ¿verdad? Tú el alfarero y yo soy el barro. Moldéame como tú quieras. Deja que Dios te moldee a su manera, como Él quiera. Y vas a ver que va a haber un cambio. DJ, levanta tu mano. Puedes pasar enfrente si quieres, o ahí donde estás, como lo deseas hacer. Solamente cántalo con todo el corazón y dile: Señor, aquí estoy. Tú eres el alfarero. Haz de mí como tú quieras. Tú eres mi Dios. Hazme conforme a la imagen de Jesucristo. Moldéame, Señor. Quiero ser como tú. Dígaselo con todo su corazón, creyendo que Dios lo ama. Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz un nuevo ser. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero ver tu vista cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu querer. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Y me dijo: vete a casa del alfarero y aquí que él está trabajando sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Oh iglesia de Cristo, somos barro en las manos del alfarero. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar.
voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. El poder más grande del mundo es el perdón. Puede tomar tu asiento, amado hermano. Jesucristo en la cruz colgado ahí, siendo martirizado, flagelado, sufriendo los tormentos que usted y yo deberíamos de sufrir. Él, en lugar de decir, Padre, destrúyelos porque me están haciendo daño, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira, debemos de practicar el perdón como iglesia. El perdón tiene dos vías. Si tú ofendiste, pide perdón. En eso consiste la grandeza de una persona en que se humilla para pedir perdón a quienes ha ofendido. Pero también hay que tener las agallas, el valor de perdonar a otros lo malo que nos han hecho, hermano. Cristo nos dio el ejemplo. Gana más el que perdona que el que se venga. La venganza nunca es buena, mata el alma y le envenena. Ya la han oído, ¿verdad? Así que por lo tanto, gana más el que perdona que el que se mantiene resentido, enojado, con rencor. Por favor, iglesia, los cristianos más felices son los que están llenos de amor y aprenden a perdonar. Y piden perdón. No solamente perdones, también pide perdón. Si vienes al altar y aquí te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, ve primero con esa persona, arregla tus cuentas, perdona o pide perdón, y luego vienes y ofreces tu ofrenda. Porque si tú estás lleno de rencor, de ira, de enojo, enojado con alguien y vienes aquí al altar, Dios no va a aceptar tu ofrenda. Tu canto, tu alabanza, tu prédica, todo lo que hagas aquí, Dios no lo va a aceptar. Es una pérdida de tiempo. Así que por lo tanto, vamos a dejar que la pastora, bendito Dios, el amor de mi vida, nos salude. Adelante. Que el Señor me los bendiga. Estoy muy orgullosa por mi esposo. Es muy amado. Que el Señor me los bendiga en grande manera. Damos bienvenida a cada uno de ustedes. Y también bienvenidos a los papás, ¿verdad? Que después de que nació el bebé, muchas felicidades a nuestros hermanos. Que el Señor, gracias a Dios, porque el Señor todo salió muy bien, perfectamente en el parto, y gracias a Dios ya tienen a su bebé aquí con nosotros. Bueno, pues que el Señor les bendiga en grande manera. Deseamos que se sigan gozando, que se gocen, y hay que seguir adelante, pase lo que pase. Pastora, ¿qué pasa con el que cree? Si alguien cree, ¿qué va a mirar? Y si alguien cree, para el que cree todo. Y en Cristo, ¿qué somos? Y todos lo podemos. Eso es todo, pastora. ¿Ya? ¿Tan rápido? Wow. Muchas gracias por tu presencia. Bueno, pues que el Señor lo bendiga. Y yo digo, sin tu presencia no quiero seguir adelante. Amén. Sin tu presencia no quiero continuar. Es que no se puede desarrollar un ministerio cholito, hermano, muy difícil. Y yo creo que a lo mejor imposible, ¿verdad? Así que por lo tanto, hermano, cuida lo que tienes, hermano y hermana. Y disfruta a tu pareja. Y si no sabes cómo, aquí estamos nosotros para enseñarte, aconsejarte, instruirte y educarte y prepararte para que aprendas. Porque esta vida es una vida donde es como una escuela donde estamos aprendiendo. Nadie lo sabe todo, hermano. Pero la sabiduría es luz. Y si tú caminas en la luz no vas a tropezar. Muchos matrimonios y familias e iglesias fracasan porque les falta la luz de la sabiduría de Dios. ¿Se entiende eso, hermanos? Muy bien. A pesar de saber
que era el Hijo de Dios, la gente le culpó de ser un usurpador. Así que bendecido eres tú, hermano y hermana, cuando la gente habla todo tipo de mal, mintiendo. ¿Ok? Cuando la gente siempre está hablando mal de mí, si está diciendo mentiras, no me preocupo. Pero si está diciendo la verdad, yo corrijo y arreglo mis cuentas, hermano. ¿Sí entiende eso? Si lo que están diciendo de ti no es verdad, no te preocupes. Eres bendecido, bienaventurado. Pero si es verdad, corrígete para tu bien. ¿Ok? A pesar de saber, DJ. Puedes reírte si quieres y pasar conmigo. ¿Quiere pasar? Elías, hermano, ¿quiere pasar? ¿O voy por usted? A pesar de saber, eres el Hijo de Dios, la gente le culpó de ser usurpador. Las pruebas que le dio, eres el Hijo de Dios, que nadie le mostró, así mismo Señor. Terrible dolor, sabiendo que eres el dueño de mi fe, saliendo de mi corazón. Oh, no le martirices más, mucho es sufrió por ti, para tu vida no le martirices más, mucho él sufrió por ti, para tu vida salvar. Oh, solamente el sacrificio de Cristo salva, amigo y amiga. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y solamente en Él hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo de los cielos en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo. ¿Lo que? ¡Diga más! Sufrió todo para llevarnos a la gloria y darnos una vida eterna. Gracias, muy amables hermanos, por haber pasado aquí. Mateo, quédate aquí, no te vayas. Mire, gloria a Dios. Muy bien, amado, relájese, tome la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y vamos a ir al último libro, el libro de Apocalipsis, que significa revelación.
Y estamos considerando el capítulo 11. ¿Se acuerdan? Muy bien, busque el capítulo 11 de Apocalipsis, ¿ok? Gloria a Dios, Cristo vive para siempre. Y lo vamos a leer de la siguiente manera y dice así: entonces me fue dada una caña semejante a una vara para medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aquí aparte, sepáralo, y no lo midas, porque ha sido entregado a quienes, hermano, a los gentiles. ¿Y qué van a hacer los gentiles, hermano? Van a pisotear la ciudad santa, que es Jerusalén, por un periodo de 2200 días, por un periodo de tiempo, medio tiempo y 2 tiempos, por un periodo de 42 meses, por un periodo de 3 años y medio. Es lo mismo, nada más de diferente manera, amén. Cuando tomamos meses, días, tiempo, pero es lo mismo, el mismo tiempo, amado. Así que hoy vamos a estar hablando bajo el tema la simbología del templo de Dios, ¿ok? La simbología del templo de Dios. Y es sumamente importante, hermano, porque cuando usted escuche esta prédica una y otra vez, usted va a entender del por qué Dios planificó crear un cuerpo, ¿verdad? Físico y espiritual también. Porque Dios es espíritu, ¿verdad? Satanás y los demonios son espíritus. Ahora, hay cuerpos terrenales, físicos, que se ven, que se tocan. Usted tiene un cuerpo, pero también hay cuerpos espirituales, hermano. Los ángeles son espíritus, pero tienen un cuerpo espiritual. ¿Sabía usted? Usted también es espíritu, pero tiene un alma y un cuerpo. ¿Qué decía 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, hermano? ¿Qué decía? ¿Alguien que se lo aprendió? Todo vuestro ser. ¿Cómo? No puede ser. No, dice, para que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sean guardados íntegros, sin reprensión, en pureza, en santificación, preparados para la venida de Cristo. Que Dios se interese en tu espíritu. Y hay que santificar el espíritu, sí. Dice, santifíquense de toda contaminación de carne, alma y espíritu, ¿sí o no? Entonces, nosotros somos seres tripartitos, ¿ok? Tenemos un cuerpo y tenemos un alma. No somos un alma como los testigos de Jehová, que todavía no llegan a ser hijos, ¿verdad? Qué bueno que se arrepientan, vengan a Cristo, y Él es del derecho de ser hijos de Dios, ¿verdad? Y como los otras sectas también, hermano, nosotros no tenemos un alma, o sea, no somos un alma, perdón. Tenemos un alma, tenemos un espíritu y tenemos un cuerpo. ¿Entendió eso? Ahora, la grandeza aquí consiste en que aquel que es Dios el Hijo, dice que vino y estableció su tabernáculo aquí en la tierra. O sea, que Dios el Padre preparó un cuerpo donde Él iba a vivir en ese cuerpo que era un templo espiritual, físico, para poder redimirnos. Y en 33 años, hermano, no sé cómo se oye el micrófono, más o menos, en 33 años viviendo en ese cuerpo, mire, Dios viviendo en un cuerpo. Aleluya. Dios se manifestó en carne, en un cuerpo, y anduvo haciendo bienes, tocando con ese cuerpo, tocaba a los leprosos y eran sanados, tocaba a los enfermos, a los muertos, resucitaban, hermano.
qué cosas, qué poder. Dios lo ungió con el Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes, y a veces hablaba la palabra y el milagro se operaba. A veces tocaba con sus manos a la gente y los sanaba, les ministraba. Y en ese cuerpo, hermano, Jesucristo vivió en santidad. Y usted se pregunta, ¿y por qué Jesús nunca se casó? Bueno, porque Él se va a casar en las bodas del Cordero, hermano, ahí en el cielo. Él vino a su misión, a cumplir su misión. No, Él nunca se casó, nunca tuvo hijos físicos. ¿Por qué? Porque un día se va a casar con la iglesia allá en las bodas del Cordero, hermano. Pero el punto importante a lo que quiero llegar, porque vamos a hablar de la simbología del cuerpo físico y humano. Y cuando hablamos de un cuerpo, también vamos a hablar del tabernáculo, vamos a hablar del templo, vamos a hablar, hermano, literalmente y también en un sentido simbólico, representativo, espiritual, para que así entendamos mejor la tipología de la Biblia, hermano, ¿ok? Porque ¿cuántos se acuerdan que cuando Jesús estuvo en esta tierra y estaba siendo juzgado por el Sanedrín estaba compuesto por 70 líderes judíos más uno, era 71. Esos 71 miembros formaban, ¿qué? Por así decirlo, la corte suprema en el pueblo judío, ¿ok? Y cuando Jesús estaba siendo interrogado acerca de lo que había enseñado a la gente, de lo que estaba haciendo, porque muchos decían que Él era un falso profeta, un falso Mesías. Pero muchos decían, no puede ser un falso profeta y falso Mesías, porque todos los bienes que está haciendo no los puede hacer por obra de Satanás, porque muchos decían, ¿verdad? Por el príncipe, por Belcebú, echa fuera los demonios. Por Belcebú hace milagros, ¿sí o no? Y Jesús lo paró en seco, dice, un reino dividido no puede permanecer. ¿Cómo puede Satanás echarse a sí mismo fuera? ¿Usted se puede echar a sí mismo fuera? No se puede, usted no se puede echar a sí mismo fuera, sino una locura. Él los plantó en seco. Pero lo que quiero llegar, cuando lo estaban interrogando la Corte Suprema de los Judíos, Él les habló en un lenguaje que a veces no le entendieron. Y se quedaban anonadados, estupefactos, embelesados, atontados, maravillados, y no sabían cómo responderle, porque nunca en la historia humana ha hablado un hombre como habló Jesús, hermano. Incluso cuando iban a arrestarlo los policías del templo, lo iban a arrestar, pero comenzaban a escucharlo y se quedaban ahí embobados. Lo que les hablaba los sacaba, hasta se les olvidaba, hermano, de lo que iban a hacer, ¿sí o no? ¡Wow! ¿Y sabe qué pasó? Lo regañaron. Oye, policías, ¿por qué no lo arrestaron? ¿Por qué no nos lo trajeron? Pues eso lo mandamos. Es que ningún hombre ha hablado como él. Si supieras qué bonito se siente cuando escuchamos sus palabras que son espíritu y que son vida. Oh, lo que él nos está hablando, nadie lo ha hablado. Puede darle un aplauso, hermano. No hay otro como Jesús, es único, incomparable, sin igual. No hay otro ser como él, hermano. No vamos a comparar a Jesús con nadie, porque no hay nadie como Él. Es singular, es peculiar, es incomparable. No hay par, no hay comparación. Y Él dijo esta palabra, miren: destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y miren, ellos se creían muy sabios, pero no le entendieron. Les estaba hablando simbólicamente, representativamente, les estaba hablando tipológicamente, en figura, para que usted me entienda, era una metáfora. Mas sin embargo dijeron, en 46 años nos llevamos para construir este templo y tú dices que en 3 días lo vas a levantar. Usted sabe que para construir cuesta mucho, ¿verdad? Esa es la obra de Dios. Por eso usted y yo tenemos que ser pacientes, hermano. Porque
En un rato usted hace un desorden. Puede matar y destruir mucha gente, pero ya no les puede dar vida. Usted puede destruir en un ratito. Puede detonar el edificio más grande de la ciudad de Nueva York o aquí de Houston. En segundo lo detona y se viene abajo, se hace polvo, ¿sí o no? Pero ahora, para construirlo, hermano, y es lo que ellos no entendieron. Oye, tú dices que si destruyemos el templo, tú en 3 días lo vas a levantar. Yo creo que pensaron que estaba loco. Los locos eran ellos y tontos, ignorantes, porque no entendían el lenguaje en que le estaba hablando. Le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Y él dijo, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre y volver a...? Miren, que no entendían. Así hay muchos en las iglesias, no entienden el lenguaje espiritual, porque está el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Entonces, cuando la Biblia está hablando en metáfora, en un símil, en una figura, en un tipo, en una representación, en un simbolismo, hay que buscarle para poder entender la palabra de Dios. Entiende lo que lee, le dijo Felipe al eunuco. ¿Y cómo voy a entender? Vengo del templo, pero ahí nadie me enseña. Por eso Dios tuvo que usar a Felipe para enseñarle, porque ya Felipe era un hombre espiritual, dejó de ser religioso. Pero volvamos a donde estábamos. Sabe que muchas veces no nos damos a entender porque hablamos en un lenguaje que el otro no lo entiende. Si usted trata de hablar en un lenguaje técnico, sofisticado, filantrópico y anchúrbido, todos se van a decir, como dice el chavo, ¿y esto con qué se come, verdad? No, cada uno tenemos que hablar al nivel del otro. Usted es adulto, usted no le puede hablar a sus niños con una mentalidad de adulto porque no le van a entender. Hay que bajarnos, ¿verdad? Pero la razón por la cual Jesús no les hablaba así directo es porque todo lo que él decía lo usaban mal. Por eso les hablaba por parábolas, porque torcían su prédica, su enseñanza, torcían sus palabras. Y cuando les hablaba en un lenguaje que los hacía pensar, y dice que él comenzó a hablar en parábolas, ¿para qué? Para que sus enemigos no se burlaran de él. Y así los paraba en seco y se quedaban atontados y no sabían qué hacer. Y cuando venían y le hacían preguntas y le dijeron, ¿es lícito dar tributo al César, sí o no? Dijo, bueno, a ver, denme la moneda. La moneda romana. Dice, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Pues del César. Y dijeron, aquí lo vamos a atrapar. Atrapar cuernos. Quiere decir nada, ¿no? Dijo, pues denle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Señor, encontramos a esta mujer sorprendida en adulterio. La ley de Moisés nos ordenó que tenemos que matarla, no con palos, con piedras. ¿Tú qué dices? ¿La matamos o no? Mire, la sabiduría es lo que Dios quiere, que usted le pida sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, hermano. La sabiduría de esta tierra es animal, terrenal y diabólica, pero la sabiduría del cielo es mayor y superior. ¿Entiende eso? Entonces, mire, si Jesús decía, pues paguen los tributos a Roma y a Dios cuando ustedes puedan, todo el pueblo se le va encima, ¿entienden? Pero si él decía, paguen los tributos a Dios, pero a los romanos no, porque son sus enemigos, pues van a venir los romanos y los van a encarcelar. ¿Sí entienden? Porque está enseñando que no se pague los impuestos al imperio romano. O sea, lo ponen entre la espada y la pared. Con la mujer pasa lo mismo. Dice, ¿tú qué dices? ¿La matamos o no? Ya Moisés dijo que sí. Pero Jesús era bien astuto, hermano, bien sabio, bien prudente. Yo por eso lo amo y quiero ser cada día mejor como él. ¿Sabe qué hizo él? Él miró que estos sinvergüenzas le estaban tendiendo una trampa.
Como decía mi papá, cuando tú vas, yo ya vengo, ya estuve allá. De eso se trata, hermano. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. ¿Y sabe qué pasó? Está siguiendo el rollo. Mire, si él hubiera actuado sin pensar, dice que mediante estaba pensando, estaba escribiendo en tierra. Por eso le digo, tome las cosas con calma. El remedio para muchos males es tomar las cosas con calma. ¿Entiende? Muchos son muy acelerados y responden antes de que les pregunten algo. Eso es insensatez, es tontería, ¿no, hermano? Cuando alguien te pregunte algo, piensa primero lo que vas a responder, para que no quedes como un tontito, un necio, un ignorante. Jesús miró que estos sinvergüenzas no habían llevado al adúltero. Y en la ley de Moisés dice, cuando era sorprendido alguien en adulterio, los dos tenían que ser llevados para ser juzgados. Y si Jesús le hubiera preguntado, ¿y dónde está el adúltero? Me traen al adúltero, ¿y el adúltero dónde está? Ellos podrían haber dicho, es que se nos escapó. Y él podría haber dicho, bueno, pues si se les escapó, búsquenlo hasta que lo hallen y me traen a los dos, y ahora sí yo les digo lo que yo pienso que se debe de hacer, ¿verdad? Él pudo actuar así, pero él fue más allá de eso, hermano. Él fue más allá. El que tiene sabiduría, hermano, mira el cuadro completo. El ignorante todo lo critica y lo juzga porque no mira más que hasta donde llegan sus narices, hermano. No quiero que nadie se ofenda, hermano. Pero muchos errores que se cometen a veces por descuido, por ignorancia, hermano. Hay gente tan orgullosa que está cegada, que cree que lo sabe todo y que no necesita consejo y apoyo y orientación y consejo de nadie. Pero su propia vida que están viviendo es un fracaso, es derrota, es una ruina. Y realmente pues no es deseable para nadie mirar como algunos viven. Y alguien trata de ayudarlos. Jesús trataba de ayudar a la gente, la que se dejaba ayudar, él ayudaba, ¿sí o no? Pero los escribas, fariseos, hombres religiosos se creían sabios, pero no se dejaban ayudar. Se creían muy santos y no querían venir al santo de los santos, que es Cristo. Se creían perfectos y no querían venir al perfecto Hijo de Dios para ser libres de la culpa. Se creían los mejores y no querían venir a Cristo, el perfecto Hijo de Dios, para que fueran transformados. Pero uno de ellos, que se llamó Nicodemo, se llama porque está vivo todavía, porque el que muere en Cristo, mire, dijo, tú me dices que tengo que nacer de nuevo. ¿Cómo un hombre puede entrar en el vientre de mi mamá otra vez y nacer de nuevo? Mire cómo entendían las escrituras esto, de una forma natural y carnal, ¿sí o no? Y muchas veces así no podemos interpretar la palabra de Dios, hermano, porque entonces vamos a entenderla mal y la vamos a interpretar mal, y en lugar de llevar a la gente a la victoria y al triunfo, la estamos llevando al precipicio, al infierno. Guía ciego, ustedes que recorren cielo y tierra para ser un prosélito, un convertido del paganismo al judaísmo, y lo hacen 2 veces más hijos del infierno. Mire cómo estaban haciendo ellos las cosas, ¿me entienden? Y eran los líderes del templo. Pero mire cómo estaba el templo cuando Jesús llegó allí. Hecho un desastre. Se lo dejo ahí, piénselo. Estoy probando su capacidad. Volvamos con la mujer. Miren la sabiduría de Dios. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Si Cristo es el creador, ellos no se dieron cuenta que Cristo lo crió todo, lo sabía todo. Él no tenía necesidad de que nadie le dijera lo que había en el hombre, porque Él lo crió, Él sabía. Él es omnisciente, hermano. ¡Wow! Cuando bajaron a aquel paralítico, los 4, por la fe de los 4, el paralítico fue sanado. Hicieron un boquete, un hoyo en el techo, lo bajaron y Jesús le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y se escandalizaron, dicen: ¿cómo puede este perdonar pecados si solamente Dios lo puede hacer?
Ellos no sabían que Él era Dios en persona y tenía autoridad en la tierra para perdonar tus pecados. Hermano, la grandeza tenían a Dios cara a cara en forma humana, pero no creían que era Dios. Y Él hizo una pregunta: ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico, ¿verdad? Levántate y anda, o decirle, tus pecados te son perdonados. ¿Usted qué piensa? Diga algo, hermano. ¿Qué es más fácil? Claro, es más fácil decirle como el curita, como el padrecito, te perdono tus pecados. ¿Sí o no? Sí, tú me los perdonas, pero el que está arriba, Dios, no. ¿Me entienden? Es más fácil decirle, te perdono. Pero decirle al paralítico, levántate y anda, se requiere de poder y de autoridad y demostrar que tienes poder, tienes autoridad. Y si Él dice, a ti te digo, levántate y anda, y no se mueve, queda ahí como un falso profeta, queda avergonzado, hermano. Él demostró con hecho quién era. La autoridad suprema, tenía autoridad para perdonar pecados, pero también tenía autoridad para resucitar muertos, sanar enfermos, levantar a los caídos, sanar a los paralíticos, sanar a los ciegos, sanar a los cojos. Hermano, Jesús de Nazaret, en su templo de carne, en su cuerpo, estaba actuando, hermano, con la autoridad y poder. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Hermanos, no sabían que Dios en forma humana estaba ahí delante de ellos. ¿Y dónde nos quedamos con la mujer adúltera, verdad? ¿Y qué pasó con el adúltero? Nunca lo encontraron, nunca lo llevaron. No, es que era una trampa. Era una trampa que le tendieron a Jesús para tener algo de qué acusarlo, arrestarlo y matarlo y crucificarlo. Pero como no era el tiempo, ¿sabe qué hizo Jesús? Él escribía en tierra, se relajaba, tomaba su tiempo, lo leía todo. Digo, ahora verán, me tendieron la trampa y voy a hacer que caigan en el mismo hoyo. Eso es lo que siempre hace Dios. El diablo planifica tanto y mire, todo le sale al revés. Cuando el diablo piensa que ya te tiene, que ya te atrapó, cuando Cristo murió, pensó el diablo que lo había derrotado. Y la muerte decía, maestro, le decía el diablo, jefe, tengo al Nazareno conmigo, hagamos fiesta, gócense, lo tengo, lo matamos, lo destruimos, acabamos con él. Y de repente desapareció. Y la muerte dice, jefe, algo no anda bien, paren la fiesta, dejen de hacer ruido, se me escapó el Nazareno. Se me escapó, no sé dónde está. ¡Oh, aleluya! Y de repente aparece con su cuerpo lleno de gloria. Y le dice a Satanás, que estaba sentado ahí recibiendo la gloria en esa fiesta. Le digo, hey, ven para acá. Tenemos una cuenta pendiente. Dame las llaves del infierno y de la muerte. Dame las llaves. Y el diablo temblando y todos los demonios le entregaron las llaves del infierno y la muerte a Jesucristo. Y ahora Jesucristo tiene las llaves del infierno y de la muerte. Ahora el diablo no puede hacer lo que él quiera. Ahora está sujeto a Cristo. ¿No es grandioso eso, hermano? En su cuerpo de carne él vivió sin pecar. Vivió con la autoridad de Dios, hizo bienes, caminó sobre serpientes y escorpiones y destruyó todo poder y toda fuerza del diablo. Y en la cruz, despojando a los principados, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Colosenses 2:15, hermanos, para que usted se dé cuenta que el que está en usted, que es Cristo, es mayor que el que está en el mundo, que es el diablo. No le tenga miedo al diablo ni a los demonios, no seas cobarde. Llénate del poder de la unción del Espíritu Santo y te le vas a reír en la cara a ese pobre diablo. Decimos eso, hermano, porque está derrotado. Lo único que él puede es mentirte y engañarte, para mantenerte ahí derrotado, estancado, atemorizado.
Pero ¿sabe qué respondió Jesús a estos hipócritas religiosos? Esta maquinaria de religiosos en su propio cuerpo, como el cuerpo de ellos, estaba dentro y así actuó y vivió. Esto quiere decir que si Cristo vivió en santidad, en rectitud y hizo bienes y vino a deshacer y destruir las obras del diablo, tú y yo también podemos. Mira, cuando tú le hablas a alguien, un borrachito, un ladrón, un asesino, y te lo ganas para Cristo, ¿qué estás haciendo tú? Destruyendo las obras del diablo. Cada vez que tú ganas almas para Cristo, estás destruyendo las obras del diablo. Porque ese hombre, esa mujer, esa prostituta, ese homosexual de lesbiana o ese drogadito, secuestrador, ya no va a seguir pecando. Ahí estás destruyendo las obras del diablo. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Me voy y ahora ustedes quedan como la luz del mundo. Lo que yo comencé, ustedes van a continuarlo. Como el Padre me mandó a deshacer y destruir las obras del diablo, ahora yo los envío a ustedes a que sigan. La iglesia tiene que continuar. La iglesia primitiva continúa haciendo las obras de Cristo, deshaciendo y destruyendo las obras del diablo, ¿sí o no? Pastor, por favor, ya díganos, ¿qué pasó con la mujer? No encontraron al adúltero porque era una trampa, pero ni se imaginaron lo que Jesús les iba a decir. Les dijo: hipócritas, hijos del diablo, de Belcebú. ¿Les dijo eso? No, hermano. Él dijo: el que de ustedes esté sin pecado, tírele, arrójele la primera piedra. Mire, todos redarguidos por su conciencia, reconocieron que todos la habían regado, habían pecado, que todos habían transgredido la ley de Dios. Y dice que todos, desde el grande hasta el pequeño, cabizbajo, era una flecha del Todopoderoso que atravesó su conciencia, hermano, su corazón, y los quebrantó y los hizo reconocer. Dice que cada uno tiró la piedra al piso y todos se fueron, hermano. Para que usted se dé cuenta, hermano, que cuando tú vives en santidad, en rectitud, como Dios quiere, nadie puede derrotarte, ni el diablo ni los demonios pueden hacerte daño. Porque el pecado le da derecho legal al diablo y a los demonios para hacerte daño. Pero si estás cubierto con la sangre de Cristo, estás vestido con toda la armadura de Dios, con la justicia de Cristo, estás protegido, Dios te ve a través del manto de justicia perfecto de Cristo. Dios te ve a través de la sangre de Cristo. Dios te ve a través de tu abogado, tu intercesor, tu salvador. Mire, el crédito lo tiene Cristo. Si Cristo le dice al Padre: perdónalo, el Padre lo perdona. Porque Cristo tiene el crédito. Y si Él te da crédito, tú puedes disfrutar de sus bendiciones. ¿Me entiende ahora? El que de ustedes está sin pecado, arrójele la primera piedra. Él dijo: no juzgues a otro, para que no seas juzgado. Hipócritas, hijos del diablo. Los hipócritas son hijos del diablo, hermano. Serpiente, generación de víboras. ¿Por qué le llamó así? Porque ellos inyectaban veneno con su boca, hablaban mal, hermano, de la gente buena, y la pisoteaban y le hacían lo que querían. Pero ¿sabe qué pasó? Los paró en seco y dijo: ustedes que son hipócritas, que están en pecado, no están autorizados delante de Dios para juzgar a los adúlteros. Porque dice la Biblia en Mateo 23, habla de esta gente religiosa: sepulcros blanqueados, por fuera parecían muy santitos, muy justos, muy buenos delante de la gente, pero por dentro estaban sucios, corrompidos, llenos de huesos de muertos. Había adulterio, fornicación, ira, enojo, resentimiento, maldad, iniquidad, injusticia. Él lo desenmascaró, y por eso
Cualquiera que se pare en un púlpito para desenmascarar a los sinvergüenzas, él tiene que tener autoridad y unción y estar viviendo una vida recta. Si no, árbol que no da fruto será cortado y echado donde, hermano. Entonces Jesús dijo: no juzguéis. Ellos juzgaron a ellos y ellos estaban peor que ellos, hermano. ¿Por qué? Porque en el templo robaban las ofrendas. Ellos robaban la casa de la viuda. Cuando un rico moría, le decían a la viuda: toda la herencia que te dejó tu esposo para que Dios te bendiga, ¿verdad? Haz un pacto y dedícalo todo al templo. Y así robaban, extorsionaban, dejaban en la miseria a esta pobre viuda. Eran malos, eran serpientes, escorpiones, hermano. Y si en los días de Jesús había hipócritas, ahora llueven, ¿verdad? No es solamente mirarte bonito por fuera y aparentar, ¿verdad? Me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. La pregunta es: ¿con quién de los dos? ¿Con Cristo o con el diablo, verdad? Ya puede sonreír si quiere, hermano. Aquí no se ha muerto nadie, le estamos diciendo la verdad, para que usted sea veraz, verdadero, real, auténtico, y deje de ser hipócrita, que no tienen apariencia de piedad. Mucha gente aparentan que son muy consagrados, muy santos, hermano, pero no lo son. Tarde o temprano le van a sacar a la luz los trapitos, ¿verdad? Hermano, el que nada debe, nada teme. Seamos auténticos, reales, vivamos en la luz. Dios es luz, y el que vive en la luz vive en Dios y Dios en él, hermano. ¿Sabe? Tú y yo tenemos autoridad para juzgar pecados en otros que tú no practicas, que tú no vives. Si tú eres un ladrón, no puedes juzgar a un ladrón porque tú estás robando. Si tú eres un injusto, no puedes ayudar a alguien que está sufriendo injusticia. Si tú eres un bochinchero, así dice el Salvador, un criticón, un lengua larga, un blasfemo, ¿verdad? Tacos de lengua, come. ¿Entiendes? Si eres así, no puedes juzgar a un chismoso. No andarás chismeando entre tu pueblo. Dice la Biblia, ¿sí o no? Entonces, Mateo 7:1 hasta el 7 dice: no juzguen a otros por los pecados que ustedes están cometiendo. Tú que predicas a otro que no se debe robar, que no se debe de adulterar, que no se debe chismear, que no se debe de maldecir, blasfemar, tú mismo lo haces. Romanos capítulo 2 ahí lo dice. Tú y yo no podemos juzgar los pecados en otros si los estamos practicando. Tú tienes autoridad para ayudar a la gente en aquellos pecados que tú ya no practicas. Porque las cosas viejas pasaron y todo ha venido a ser nuevo. Lo que tú ya no haces, el pecado que tú ya no practicas, que ya no haces, tú puedes corregir a otro en esos pecados que tú ya superaste y venciste, que ya no cometes, ¿entiendes? Entonces, dice: tú que tienes una viga en tu ojo, quieres sacarle al otro una pajita. Yo le pregunto, hermano, así ha habido mucha gente en mi vida cristiana que tienen una viga, tienen un tronco, hermana. ¿Sabe lo que es una viga? Un tronco que le cubre toda la cara. Y yo le pregunto a usted, y pregúnteme también a mí, ¿quién mira más? ¿El que tiene la pajita o el que tiene la viga? Hermano, come on, diga algo. Si tienes una basurita en tu ojo, es una pajita, una basurita, tú todavía puedes mirar mejor que el que tiene una viga, un tronco. Ponme un tronco aquí, yo no miro nada, hermano. El hipócrita tiene un tronco y no ve, está ciego y quiere juzgar al que tiene la pajita. Y es lo que Jesús dice: hipócrita, quita primero la viga, el tronco de tus ojos,
para que puedas ver y sacarle la pajita al hermano, la basurita. Mire, si yo tengo una paja, te puedo ayudar a quitarle el tronco. Pero si yo tengo el tronco, ¿cómo te quito la pajita si no se ve nada? Así son las personas que quieren ayudar a otros y están peor, hermano. Amén. Nunca escuche el consejo de alguien que está peor que usted. Amén. El que se junta con sabios será más sabio. El que se junta con tonto, con necio, ignorante, se echa a perder. Amén. Y Jesús dijo: nadie que esté en pecado puede juzgar a otro si él está, ¿verdad?, peor que el otro. Nada más podemos juzgar en otros los pecados que nosotros ya no practicamos. Si yo ya no miento, ya no engaño, si yo ya no blasfemo ni critico, si yo ya no estoy enojado con nadie ni resentido, si yo ya no adultero ni fornico, si yo ya no tomo ni fumo ni me drogo, yo puedo ayudar a esa gente porque yo ya no hago estas cosas. Y por eso dice aquí: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Mire, Dios le dijo a Moisés: harán un santuario para mí y yo habitaré allí. ¿Y sabe qué pasó? Construyeron el santuario, el tabernáculo, y había 3 compartimientos. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. 3 compartimientos. Y yo le pregunto: ¿usted es cuerpo, alma y espíritu? Y sobre el tabernáculo, hermana Luz, había una columna de fuego, de luz, que representaba la santidad y la gloria de Dios. Estaba en el santuario, estaba en el tabernáculo. ¿Qué nos da a entender eso, hermano? Si en el tabernáculo había 3 compartimientos, nos está hablando en una tipología que más tarde del santuario, del tabernáculo, iba a pasar a construir el templo. Y el templo lo hicieron de la misma forma, pero más grande. En el templo estaba el atrio, es donde se presentaban los sacrificios, y estaba el lugar santo. Y en el lugar santo, que era el altar del incienso, del perfume, dice: ese fuego nunca se apagará, hermano. El fuego, la llama del fuego del altar del incienso, del perfume, tenía que estar siempre ardiendo, el fuego siempre ardiendo, y también el sacrificio siempre ardiendo. ¿Por qué? Porque Dios quería que siempre el pueblo estuviera ardiendo para Dios, estuviera en adoración, en alabanza, en santidad, viviendo siempre como Él quiere. El fuego nunca se apagará, estará siempre ardiendo, quemándose ese incienso, ese perfume. Estoy hablando así desde el tabernáculo, desde Éxodo. Más tarde, hermano, vemos que se construyó el templo. ¿Quién lo construyó? El primer templo, ¿quién lo construyó, hermano? El rey más sabio de la tierra. ¿Quién fue? Salomón. Él construyó el templo y lo hizo de tal manera tan glorioso que todos los continentes vinieron, hermano, a mirar esa obra. Pero el diseño era de Dios. Dios dio la indicación de cómo hacerlo y todo. Y usted sabe bien que tenía 3 compartimientos: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, dando a entender que era una tipología, así como tú y yo somos un templo, ¿sí o no? Amén. En lo espiritual, yo soy templo del Espíritu de Dios. Y yo tengo mi cuerpo como atrio, tengo mi alma como lugar santo, donde está el asiento de las emociones. Las emociones, los sentimientos, tenemos que santificarlos, ¿sí o no? El cuerpo también tiene que estar
santo, no es para el pecado, no es para el adulterio, no es para la fornicación, hermano. Tu espíritu, tu mente, tu conciencia tiene que estar pura, tiene que estar limpia para que usted te des cuenta entonces que ese templo, ese tabernáculo literal, Dios estaba hablando en una tipología para más tarde decirnos que Jesucristo tomó un templo, un cuerpo, un tabernáculo y se hizo hombre y vivió en un cuerpo. Ahora tú y yo estamos, ¿qué? Viviendo en un cuerpo y somos, ¿qué? El templo, el tabernáculo de Dios, del Espíritu Santo, hermano. Entonces nuestro cuerpo tiene que estar, ¿qué? Santo, dedicado, consagrado a Dios. No debemos de mancharlo con el pecado. Nuestra alma, nuestras emociones tienen que estar puras, tienen que ser santas las emociones, los deseos, los anhelos, ¿sí o no? No resentimiento, no ira, no enojo, no rencor, no inmundicia, no impureza, no pasiones de la carne. Y nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra conciencia tiene que estar recto. Pensar en las cosas que glorifican a Dios. Pensar en lo honesto, en lo justo, en lo verdadero, en lo puro, en lo amable, en lo que glorifica a Dios. Por eso dice aquí, levántate, ¿verdad? Y mide el templo de Dios. Pablo dijo, estos religiosos dicen que son una cosa y cuando ya se miden a sí mismos quedan bien cortos. Y Pablo dice en Efesios que Dios quiere que tú vayas avanzando y crezcas a la estatura y a la ¿qué? Medida. ¿Medida de quién? ¿Cómo es que Dios quiere que tú llegues a la medida de quién, hermano? No del pastor, no del diácono, a la medida de Cristo. A la medida de Cristo. Dios te mide y te dice, hey, no estás creciendo, no estás madurando, no te estás desarrollando. Estás chaparrito, chaparrita, no creces, no maduras, no te desarrollas. Sigue, estás grandota y vieja, o grandote y viejo, pero tienes una mentalidad de niña, de niño. Actúas con rabietas. Te enojas fácilmente y haces tus berrinches y peleas con todo el mundo. Eres una niña, eres un niño inmaduro. Y Dios dice, mija, ya es tiempo, mijo, ya es tiempo de madurar, de crecer. Dios nos está midiendo en una escala del 1 al 10. Oye, si tú ya tienes 15, 20 años en el Evangelio y Dios te mide en una escala del 1 al 10 y todavía estás en el 3, eres un fenómeno. Eso no es normal, hermano. Hay gente que tiene añales en el cristianismo, en la iglesia, y no han llegado a la estatura de Brian, ¿verdad? No han llegado a una estatura de madurez. Cualquier vientecito, problema y dificultad los mueve y actúan con rabieta, con enojo, con berrinches, como niños malcriados, hermano. Dios viene y te mide. Y dice, ya tiene 3, 5, 10 años en el Evangelio. Y mire, está chaparrito como Elías. No ha crecido. Es un enano espiritual. Dios mide el templo. El templo eres tú. Dios te está midiendo. Y llega un momento que si te mide y te mide y no da la medida, va a venir ¿qué? Disciplina, corrección. Y finalmente, si te sigue midiendo y tú en lugar de ir para arriba vas para abajo, va a venir juicio, hermano. Sí, porque Dios primero pesa y mide también. Entonces, el templo está hablando literalmente, pero también lo podemos llevar al plano espiritual, ¿ok? Dios está midiendo a cada uno y quiere saber cuál es tu talla, cuál es tu medida, hasta dónde estás. Cuando tú naces de nuevo, cuando tú, vamos a decir la niña de Brian, ¿te imaginas que pasen 5 o 10 años y ella siga igual? Oye, usted por lógica va a decir, esto no es normal. Así hay personas que vienen a Cristo y tienen 4, 5, 20, 30 años, hermano, y todavía tienen un carácter de los 7 enanos. Por no decir de los 7 diablos, ¿verdad? Se enojan por cualquier cosa, hacen sus rabietas, tiran las cosas, insultan y hacen sus berrinches y dicen, ya no voy más a esa iglesia.
Porque no me gustan los cantos que cantan, no me gusta cómo tocan, no me gusta cómo hacen las cosas. Oye, hermano, si lo que hacemos aquí, número uno es para la gloria de Dios, y número uno es para edificarlo a usted, pero a los niños es muy difícil, ¿verdad?, complacerlos. Usted les da esto, les da lo otro, y nunca se cansan de pedir. Amén. No importa lo que tú hagas con ellos, siempre quieren más y más. Y no, Dios dice, yo te he dado tiempo para que tú te corrijas, crezcas, madures, te desarrolles, que seas una adulta, un adulto que aguante, que soporte, que llegue a ser una guerrera, un guerrero, y comiences a vencer con el bien el mal, ¿sí o no? Amén. Y también dice, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Está hablando de gente espiritual que adora en espíritu y en verdad. ¿Sabe? Es muy importante entonces pensar en que literalmente hubo primero un tabernáculo y Dios dijo, voy a habitar en ellos, en medio de ustedes. Y luego se construyó un templo. Era una analogía, era un ejemplo, era un tipo, una figura de más tarde. Dios dice, y andaré en ellos, y en ellos viviré. ¿Sí lo ha leído usted? Si no lo ha leído, vaya conmigo a 2 de Corintios, para que usted se dé cuenta lo que dice allí. Mire, ahí dice algo acerca de las promesas de Dios. Dice, 2 de Corintios capítulo 6, mire lo que dice el verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Porque vosotros sois ¿qué? El templo del Dios viviente. Como Dios dijo en el Antiguo Testamento, hagan un santuario para mí, para yo habitar en medio de ustedes y estar con ustedes. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, mire, lo que Dios pide, porque tú eres templo del Espíritu de Dios, sal de en medio de ellos, de los pecadores, y apártate, dice el Señor, de la maldad, y no toques lo inmundo, y yo te recibiré, y serás para mí, dice, y seré para ustedes por padre, y ustedes serán mis hijos, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos ¿de qué? De toda contaminación de espíritu, de la carne, del alma, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ¿verdad? Y 1 Corintios capítulo 3, mire lo que dice. 1 Corintios capítulo 3 dice, verso 16. ¿No saben ustedes, hermanos, dice Pablo a los corintios que eran carnales, no saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios porque vive en pecado, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, tiene que ser ¿qué? Santo. En ese templo está tu alma, está tu espíritu. Yo le pregunto, ¿usted puede tomar un vaso con leche sabiendo que hay una cuca ahí? ¿Una mosca? ¿Un zancudo? ¿Una hormiga? Entonces, ¿usted cree que si usted no se lo toma, usted cree que Dios va a aceptar que usted, como vaso del Señor, lo acepte y lo reciba y viva allí? Si el vaso, su templo está sucio, tenemos que ser vasos puros, santos, limpios, para honra y gloria de Dios. Pero en un vaso sucio el Espíritu Santo no puede vivir, porque Él es santo. Hasta aquí entiende, ya estamos cerrando, terminando con todo esto, hermano. Le digo todo esto porque si Jesús pudo vivir en un templo, un cuerpo como este, y fue santo en espíritu, alma y en cuerpo, usted y yo también podemos vivir en santificación de cuerpo, alma y espíritu, y vivir dedicados, consagrados a Dios, limpio por dentro y por fuera. Podemos lograrlo. Aquí está hablando, hermano, de templo literalmente. El primer templo que construyó Salomón, ¿qué pasó con él? ¿Sabe, Meño? Rubén, por el pecado que se metió al templo, vinieron los babilónicos y lo destruyeron. ¿Escuchó? Si tú manchas tu cuerpo, pecas en tu cuerpo, Dios va a venir y va a destruir ese templo. ¿Entiende eso?
a menos que la persona se arrepienta, se lave con la sangre de Cristo, se purifique. Entonces, ¿qué pasó? Después, ese mismo templo fue reconstruido. Nehemías y Esdras lo reconstruyeron de nuevo. Pues en el año 145 antes de Cristo vino Antíoco Epífanes y lo corrompió, ofreció una puerca en el altar de ese templo y se contaminó. Luego vienen los macabeos y hacen una guerra contra los griegos y la ganan y limpian y santifican ese templo. Cuando Cristo viene, ya ese templo está embellecido por el rey Herodes, está hermoso y precioso por fuera, ¿verdad? Y en ese templo predica Jesús la palabra. Pero en ese templo hubo algo que a Dios no le gustó. Cuando Cristo entró, dice que tomó un látigo y pácatelas. Comenzó, ¿verdad?, a volcar todas las mesas de los cambistas, porque dijo: mi casa, este templo, mira, tu templo es una morada de Dios y es para que tú lo adores. Tú y yo tenemos que adorar a Dios en este templo, ¿sabía usted? Y tenemos que mantenerlo ordenado, limpio y puro. Cuando Jesús fue al templo y miró el desorden, dice que tomó un látigo y comenzó a echar a todos los cambistas para afuera, a barrer con todo, y gritó y dijo: el celo de Dios me consume, porque el propósito de Dios al construir un templo es para habitar en él. Pero ustedes la han convertido en una casa donde están los ladrones, porque estos religiosos robaban a la gente, y los que habitaban ahora en el templo eran ladrones, porque compraban una oveja en $20 y la vendían en 50, hermano. Estaban haciendo negocio, mercado con la casa de Dios. Y Jesús se enojó. Esto quiere decir que Él se enoja que usted use su cuerpo, su vida para el pecado. Póngase de pie. Entonces, aquí nos habla que en el año 70 Dios destruyó ese templo porque había pecado. ¿Ven? Siempre que hay pecado en una persona, si no se arrepiente, Dios destruye. Y en el año 70 Dios usó a los romanos para destruir el templo de Jerusalén. Y por casi 2000 años los judíos han andado por todo el mundo errantes, sin patria y sin hogar. Y en el año 1948 regresan a su tierra. Y ahora están formados como una nación. Y ahora están planificando ya en construir un templo. Ya todos lo saben, ¿verdad? Y si lo van a construir, es el templo de la gran tribulación. Y cuando lo construyan, el anticristo va a hacer un pacto, un acuerdo con los judíos para darles permiso de construirlo y restaurar los sacrificios. Pero ¿sabe qué va a pasar? Después de 3 años y medio, el anticristo se va a sentar en ese templo que se va a hacer en la gran tribulación y va a pedir que lo adore. Según de Tesalonicenses capítulo, ¿verdad? Capítulo 2, ahí dice: tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y allí va a comenzar una gran persecución. Cuando el anticristo se siente en el templo de la gran tribulación, va a comenzar a perseguirlo, porque los judíos no van a adorarlo. ¿Entiende eso? Y esto continuará, dijo aquel, sonríase que Cristo le ama una y más. Ok. Viene el templo de la gran tribulación, donde el anticristo va a entrar y va a querer que lo adoren como a Dios. Y hay otro templo, pero ese templo va a ser el templo del milenio. En Ezequiel 48 40 y 41, ahí lo puede mirar. Pero eso va a ser construido en el reino milenial. ¿Cómo la ve, hermano? Dios siempre establece un lugar donde Él habitar y manifestarse. Él le encanta. Por eso ahora nosotros somos el templo de Dios y Dios vive en nosotros. Por eso tenemos que vivir con el temor de Dios. Esto va a continuar, hermano. A la próxima vamos a hablar de los 2 testigos, ¿ok? ¿Cuánto quieren saber de los 2 testigos? Profetas que de fuego, como el profeta Elías. Ya si los quiere dañar, de su boca va a salir fuego y va a quemar a sus enemigos.
Vamos a cantar este canto que dice, ¿cómo dice este canto? Hoy soy tan feliz. ¿Y tú eres feliz? No como una lumbrís, no, tú eres feliz mejor. Vamos a cantar este canto, DJ. Mucho tiempo traté de buscar la felicidad en las cosas y nunca lo hallé. Pero cuando vine al príncipe de paz, a la fuente de la felicidad que es Cristo, en él sí encontré la verdadera felicidad. Cante conmigo y diga. Hoy soy tan feliz porque me ha hallado el Maestro Santo. Te quiero decir cuánto te amo, Maestro de Galilea. Aunque yo a ti te canto, mis poemas son para él. Soy feliz porque te siento junto a mí. Diga conmigo. Te dedico mi canto y mis temas, mis poemas a ti escribiré. Gritaré lo que en mí significa, pues no puedo callar lo que hay en mí. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y experimentado. Mis poemas y mis cantos, mi adoración es para aquel que me perdonó y salvó, que se llama Jesucristo. Él es mi amado, el rubio, el más bello de todos. Lo amo porque es Dios. Escuche cómo vivía yo. Qué triste vi cuando no estás. En mi soledad, muy triste llorar. No le hallaba yo sentido a mi vida. Hoy puedo decir que soy feliz. ¿Cuántos son felices con Cristo? Te dedico mi canto y mis temas, mis poemas a ti escribiré, porque estoy enamorado. Gritaré lo que en mí significa, pues no puedo callar lo que hay en mí. Otra vez. Te dedico mi canto y mis temas, mis poemas a ti escribiré. Gritaré lo que en mí significa, pues no puedo callar lo que hay en mí. ¿Sabe por qué mi esposa no me ha dejado? Porque a mí me encanta elogiarla. Déselo, hermano, me encanta elogiarla, escribirle poemas y decirle lo máximo. Si usted sabe tratar a su esposa, escribe sus poemas y la elogia, la eleva, la levanta, le dice que es su reina, su princesa, lo mejor, primer amor. Nunca lo van a dejar, pero no sea bruto, no sea bestia, porque entonces no van a querer estar con usted. Aprenda a amar, a hablar, elevar, motivar. Nos vamos con el último, que si ganar es el mundo. Ahora sí la tocas, ¿dónde estás? Ahora sí.
aquí la vamos a tocar, Elías. Rubén, Joel, Arturo. Hermana, sonríate que Cristo la ama. Gózate, hermana, véngate, esta es tu hora. Eso, échale el abracito. Esposa mía, venga para acá, yo también le quiero echar el brazo, a ver si me escucha. ¡Santo! Que si ganares el mundo, perteneciere a ti, que fueras dueño de todo y su gobierno de mí. De rato te gozarías, de rato lamentarías, porque vacío te sentías al no comprar con dinero paz. Vas a morir y que ganaste, vas a morir, nada compraste, dale tu amor al que es amor, a Cristo el bendito, Cristo el Señor. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Gózate, alégrate! Que un día me llevan para el cielo, que me extrañen por algo que yo hice, amén. ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Te gozas? Abraza a tu esposa, a tu esposo, como niño, hombre. ¡Búscale, hermano! Ya todo lo has saboreado, un gran dolor te ha quedado, lo material no ha logrado darte la paz que has buscado. El mundo no es la respuesta, no te da satisfacción. Con tu confianza en el autor de vida eterna y salvación, vas a morir y que ganaste, vas a morir, nada compraste, dale tu amor al que es amor, a Cristo el bendito, Cristo el Señor. Vas a morir y que ganaste, vas a morir, nada compraste, dale tu amor al que es amor, a Cristo el bendito, Cristo el Señor. Eso es, toca la mano al Señor. Gracias, esposa mía. Aquí la puedo besar, pero allá en mi casa me la como, ¿ven? Así como chuleta. ¿Y por qué no decirlo, hermano? Si Dios nos la ha dado para amarle y hacerle feliz, ¿sí o no? Así que, gloria a Dios, sonríase, que Cristo le ama. Denle un abrazo a su pareja, hermano, un aplauso a Cristo. Ya deje el pasado atrás, hermano. Aprendí de mí que soy manso, pero no menso. Humilde, sencillo. Haga lo que yo hago y vas a ver que nunca te van a dejar. ¿Ok? Aprenda del hermano Guerra. Hermano, ahora sí, a ver, estoy mirando aquí a alguien por aquí, cercano. Bueno, nada más porque Marvin me cae bien. Vamos a cerrar entonces con el tema. ¿Cuál fue el tema? La simbología del templo. Somos templo de Dios, del Espíritu Santo. Vamos a dejar a nuestro hermano Marvin que nos despida en oraciones.